Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy, como habéis visto, no he hecho el videito este de principio antes de la intro porque quiero que sea un vídeo un poco más serio, porque quiero hablar de un tema que a mí me parece un poco serio y que creo que va a ser un poquito polémico, sobre todo porque mi opinión no se alinea con lo que veo que es la opinión de la mayoría de la gente en redes sociales y fuera de redes sociales. Entonces quería dar mi opinión al respecto de un tema que es, por lo menos para mí, por desgracia, es demasiado frecuente en el motorsport, y es el tema de pilotos que compiten estando lesionados de algún modo. Ya que siempre veo por redes sociales como que es algo que se les considera como, ¡oh! ¡Qué acción más casi heroica! ¡Qué gran esfuerzo! Tal. Y yo no lo termino de ver así. Eh, por supuesto, es un esfuerzo enorme, por ejemplo, que en el pasado Gran Premio de Bahrein, Lance Stroll completara la carrera y hiciera un muy buen papel teniendo básicamente las manos rotas. Pero no sé hasta qué punto es bueno que alabemos estas acciones, porque a mí en el fondo me parece que son un poco inconscientes y que van un poco en contra del instinto de preservación de los propios pilotos, que al final también el hecho de meterte en un coche e ir a 300 kilómetros por hora también va en contra de ese instinto de preservación. Pero creo que el competir mientras tienes una lesión o una enfermedad lo lleva a un punto por delante de ello. Y entonces en este vídeo lo que voy a hacer va a ser repasar 5 o 6 incidentes de pilotos que han competido estando lesionados o estando enfermos en años recientes, y dar un poco mi opinión sobre cada uno de ellos y por qué considero que haya estado bien o haya estado mal el que hayan competido en esas condiciones. Ya os voy a decir que para mí, bueno, ya sabéis que yo soy médico, entonces creo que puedo dar un punto de vista un poquito indistinto al de la población general. Si no sabéis que soy médico, pues el anterior vídeo que subí es un vídeo en el que hablo sobre mí mismo, que os lo dejo ahora mismo aquí. Y, y eso, vamos a hablar de unos pocos ejemplos que van a empezar siendo un poquito más para atrás y otros que son directamente para este mismo Gran Premio. Y vamos a empezar entonces. Y entonces el primer ejemplo del que voy a hablar es de Robert Kubica, piloto que estuvo muchos años en Sauber, estuvo luego en Renault y luego dejó la Fórmula 1 porque tuvo un accidente muy grave compitiendo en rallies en el que prácticamente perdió la movilidad de la mano derecha. Estuvo muy grave, estuvo a punto de fallecer Robert Kubica, y con suerte consiguió recuperarse y al final llegó a conseguir volver a competir una temporada, en la temporada 2019, con el equipo Williams en Fórmula 1, y ahora mismo diría que está compitiendo en el WEC, si no me equivoco, o está compitiendo con el MP2, me parece, no me acuerdo dónde está compitiendo exactamente, y está siendo todavía muy rápido. Bueno, a mí este caso me parece un caso un poco aparte, porque no compitió en lo que se podría llamar la fase aguda de su lesión. Su fase aguda la pasó prácticamente entera en el hospital y luego ha tenido un proceso de recuperación muy largo. Entonces a mí no me termina de parecer mal lo de Kubica, porque al final, cuando entró en 2019 a competir en Fórmula 1, su lesión ya estaba totalmente estable, él era plenamente consciente de cuáles eran sus capacidades en el brazo, y él era plenamente consciente de cuál era el límite al que podía competir, y era un límite que le permitía competir, así que a mí en ese caso no me parece mal. Del mismo modo que pasa ahora con Juan Manuel Correa, que ya sabéis que tuvo en 2019 el trágico accidente en Fórmula 2 con Antoine Hubert. Perdió prácticamente la movilidad de las piernas durante un tiempo y ahora lo ha ido recuperando y ahora mismo está compitiendo, no sé si sigue en Fórmula 3, la verdad no me doy cuenta, pero sigue compitiendo. Y en este caso, del mismo modo, también me parece bien, porque ha pasado un proceso de rehabilitación, le habrán quedado secuelas, evidentemente, pero bueno, al final ha pasado el proceso de curación y está al máximo al que puede llegar a su cuerpo después del accidente, no sé si me explico. Entonces, estos dos casos
me parecen bien. Luego ya vamos a avanzar un par de años y vamos a irnos a la temporada 2021 de Fórmula 1, en la cual, justo antes de empezar la temporada, Fernando Alonso tiene un accidente mientras va en bici y se rompe el maxilar, se rompe el hueso maxilar, que es la mandíbula superior, y básicamente compite la temporada completa con unas placas que le están sujetando la zona de fractura. Esto, para mí, está en el límite de lo que está bien y lo que está mal, la verdad. No lo sé. Al final no es algo que le afecte la capacidad de conducir, pero sí que es verdad que si llega a tener un accidente fuerte y tiene la mala suerte de que se le vuelva a romper la mandíbula, teniendo la placa aquí, Dios sabe lo que le podría haber pasado. Por suerte no le ha pasado nada, pero ya os digo que Dios sabe lo que le podría haber pasado. Prefiero ni pensarlo, porque una placa metálica aquí que se te suelte y empiece a hacer destrozos por aquí, no sé lo que puede pasar, la verdad. Otro ejemplo que a partir de aquí ya vamos a empezar a meternos a las cosas que no me gustan. Año 2022, una vez más, Fernando Alonso tiene un accidente en el Gran Premio de Australia y hace poco ha confesado que en ese accidente se rompió un par de dedos de la mano y compitió el resto de la temporada con los dedos rotos. De nuevo, esto es muy parecido a lo de la mandíbula. Al final son solo unos dedos, entonces no afectan demasiado a lo que es la capacidad de conducir. No es como si tuviera el brazo o la muñeca completamente rota. Y por lo tanto, entiendo que su potencial de conducción está bastante cerca a lo que es el potencial máximo, pero aún así, de nuevo, si vuelve a tener un accidente y se vuelve a romper el mismo dedo, es posible que le quede totalmente recuperable, que le rompa algún tendón de cualquier músculo de los dedos, y que por lo tanto al final acabe mucho peor por el simple hecho de no haber tenido el tiempo suficiente para recuperarse de una lesión. A las lesiones hay que dejarlas curar, y una vez curan, prácticamente se vuelve a tener función normal. Pero si mientras están curando vuelves a romperlo, es mucho peor que si se rompiera solo la primera vez. No sé si me explico. Entonces, por eso, al final, a esto no le afectaba la capacidad de conducir, pero no me sigue pareciendo bien por ese hecho de que si vuelve a tener un accidente y se vuelve a romper, se hace un destrozo muy importante. Y ahora, hablando del tema de la capacidad de conducir, vamos a nuestro siguiente ejemplo, que es Lando Norris en el Gran Premio de España de 2022, que lo compitió con alguna especie de virus. No se ha dicho muy bien exactamente qué fue, pero hay imágenes de él en la parrilla de salida vomitando antes de competir, cuando están ahí después de las vueltas de instalación, antes de la vuelta de calentamiento. Hay imágenes suyas vomitando en parrilla, y es como, si es una... si estás tan enfermo como para que no puedes estar sin vomitar en un espacio público, yo no sé hasta qué punto vas a tener un estado mental, porque al final vómitos y todo este tema provoca mucha deshidratación, y la deshidratación afecta mucho al nivel de conciencia, a la capacidad de juicio, a los reflejos, que son cosas que son muy importantes cuando vas a coger un coche y conducirlo a 300 km por hora. Entonces a mí no me pareció bien que compitiera, que bueno, luego al final hará el papel que haga, el que conducirá bien, conducirá mal, pero a mí no me parece bien, porque tú no sabes, cuando te pones enfermo, te puedes creer que estás exactamente igual que si estuvieras sano, pero tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Imaginaos que... porque al final terminó la carrera, pero imaginaos que al final está tan deshidratado que llega la vuelta 40 y está tan deshidratado que pierde el conocimiento y se la pega. Pues... no lo sé. Al final sí que es verdad que, bueno, si van con el pase médico, en principio se supone que todo está bien para competir, pero también es verdad que hay muchas veces que hay presiones externas hacia los médicos para que les dejen competir, porque hay mucho dinero en juego al final. Entonces, yo de nuevo os digo que por mí Lando Norris no debería haber competido ese día. ¿Cuál es el siguiente ejemplo que tenía? Ah, bueno, ya las dos más recientes. Este principio de año 2023, durante el Rally Dakar, Carlos Sainz padre tiene un accidente y básicamente en un principio se tiene que retirar de la competición. Se lo están llevando en helicóptero para el hospital para hacerle un chequeo, y él pide volver a competir, y
Y por algún motivo la organización dice, vale, y se lo llevan de nuevo al coche y al final, en mi opinión, por suerte, el coche está tan dañado que no puede continuar y al final ya llega al hospital y le detectan que tiene, no sé si una o dos vértebras rotas. A mí esto me parece gravísimo por parte de la organización del Dakar, que le permitieran intentar volver a competir. Porque ya estamos hablando de algo mayor, no estamos hablando de, bueno, tengo un dedo roto o he vomitado un poco. Estamos hablando de que tiene una vértebra rota. Sabéis que por dentro de las vértebras va la médula espinal. Ha tenido la suerte de que esa fractura de vértebra ha sido lo suficientemente leve como para que la médula espinal quede bien. Pero imagino que no hace falta que os explique qué es lo que le puede pasar a la médula si, habiendo una vértebra rota, se vuelve a pegar otro golpe y se vuelve a romper un par de vértebras más y se le descoloca y empieza a apretar la médula. Imagino que no es necesario que os explique lo que puede pasar. A mí me parece gravísimo y una negligencia por parte de la organización del Dakar en ese momento. Y del mismo modo me parece una negligencia que se permitiera competir a Lance Stroll en este último Gran Premio de Bahrein con las manos rotas. Yo estaba convencido de que iba a tener que competir Drugovich y sinceramente Lance Stroll hizo un muy buen papel, pero ya se empezaba a ver desde los entrenamientos libres que no estaba en condiciones de competir. No era capaz de hacer la curva 1 bien. Hay una radio suya de que no es capaz de hacer la curva 1 bien porque le duelen demasiado las manos. Y es que ya le está afectando a la capacidad de competir. Ya no es solo que vaya más lento, es que imaginaos que de repente tiene que esquivar un accidente que tiene justo delante y no es capaz de hacerlo por el dolor de las manos, porque si gira demasiado y fuerza demasiado la postura de la muñeca, le duele tanto las manos que no puede hacerlo. Y es que, imaginaos, sería agravar un accidente que ha tenido delante porque sí, porque realmente no tiene ninguna necesidad de volver a competir tan pronto. Sí, que al final entiendo que su mentalidad es de quiero competir y quiero ganar por encima de todo, pero no es necesario, es lo que quiero decir. Es absolutamente innecesario y en mi opinión es muy peligroso. Y ahora, noticia de hoy, esta mañana, se ha dicho que Max Verstappen, para este Gran Premio de Arabia Saudí que tenemos, que empieza mañana, ha viajado después de haber tenido un virus estomacal, o lo que sea. Y de nuevo, no me voy a aventurar porque no sé en qué condiciones está Max Verstappen ahora mismo, pero si no está perfectamente, en mi opinión, no debería competir porque no sabe cuál es su límite mientras está enfermo y puede llegar a una situación muy grave. Y como último ejemplo que voy a dar de esto, tenemos el caso de Marc Márquez. Marc Márquez, después de tener un 2019 espectacular, absolutamente espectacular, que todas las carreras que terminó, creo que las terminó o primero o segundo, o sea, una de las actuaciones más dominantes de la historia de el motorsport en general, en 2020, al principio de año, tiene un accidente y se rompe el húmero. Se rompe el húmero, se lo tienen que operar, le tienen que poner unas placas y inmediatamente, como hace siempre en MotoGP, vuelve a competir y siendo Marc Márquez, pues se vuelve a caer sobre el brazo y se hizo un destrozo. Y eso, quiero que ese caso sea el ejemplo claro de por qué no me gusta que vuelvan a competir tan pronto después de una lesión. Porque desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Sí que es verdad que, bueno, que el equipo Honda de MotoGP ha caído mucho respecto a cómo estaba en 2019, que quizá no han desarrollado la moto de la mejor forma desde que no está él, pero aún así es que me parece algo muy claro de lo que pasa cuando las cosas salen mal. Y creo que era algo absolutamente innecesario, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la temporada 2020, que fue una temporada así muy recortada, muy rara por el COVID y tal. No había ninguna necesidad de que volviera tan pronto, y si se hubiera dado tiempo para volver, probablemente ahora mismo estaríamos viendo tanto a Marc Márquez como a Honda mucho más arriba de lo que están. Y me parece muy triste en realidad, porque yo diría que, en mi opinión, Marc Márquez es el talento más grande que he visto yo en la parrilla de MotoGP, y es muy probable que lo hayamos perdido simplemente por no tener la paciencia de que una lesión cure. Entonces,
ya os digo, me parece muy triste. Y bueno, con eso creo que he terminado todo lo que quería hablar. Ya imagino que hay mucha gente que no opinará igual que yo, así que os invito, por supuesto, a que dejéis vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Recordad que me podéis seguir en mis demás redes sociales que han ido apareciendo a lo largo del vídeo, en mi canal de videojuegos, en mi plataforma morada y en mi subreddit, donde informo de todos los vídeos que subo a los dos canales, el de juegos y al de Fórmula 1. Y nada, con eso yo me despido. Si os ha gustado, dejad un me gusta y suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.